Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Buenas tardes a todos. Paula y David, Laura. Bienvenidos a los demás, ya les dije, ya los saludé por el chat. Bueno, vamos a ver hoy la charla acerca de la atadura de Yitzhak, ¿sí? Algún tiempo después de todos los acontecimientos que sucedieron en la vida de Abraham y que hemos dejado un poquito de lado por causa de los últimos acontecimientos de la actualidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a retomar la línea histórica. Elohim puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y dijo Yahweh: toma a tu hijo único, a Yitzhak, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. Bereshit 22, capítulo 1-2. Hola Carla, buenas tardes. Este es un pedido bastante asombroso para nosotros, ¿no? Pero no parece haber asombrado tanto a Abraham. De hecho, a pesar de los miles de artículos escritos acerca del tema, en los que muchos han pretendido interpretar los sentimientos tanto de este padre como de su hijo en aquellos momentos, las escrituras no nos dicen nada. Por supuesto, el hecho de que no mencionan la angustia de Abraham no quiere decir que haya salido alegremente a sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Simplemente quiere decir que no mencionan nada, nada más. Al parecer, Sara no fue informada del asunto. Existen varias tradiciones románticas en escritos rabínicos que cuentan cosas que no se sabe de dónde han sido sacadas, ¿sí? Como que los acompañantes eran Ismael y Eliezer, o que la voz de que Abraham escuchó al detenerlo era la voz de Sara. En fin, todavía podemos suponer que el corazón de Abraham realmente debía estar angustiado, ¿no es cierto? Como el de cualquier padre que no solo tiene que entregar a su hijo a la muerte, sino matarlo por mano propia. Para comenzar, vamos a mencionar que este episodio, conocido universalmente como el sacrificio de Yitzhak, no puede jamás ser llamado de esta forma, ya que nunca hubo tal sacrificio. En hebreo es llamado Akeidah Yitzhak, que significa la atadura de Yitzhak, un nombre mucho más correcto, ya que llegó a ser amarrado y colocado en el altar, pero jamás fue sacrificado, ¿no es cierto?, de verdad. El siguiente punto de controversia es el pedido de sacrificio humano por parte de Yahweh y la respuesta obediente de Abraham. Analicemos un poco los hechos. ¿Por qué motivo Abraham no dijo nada cuando le fue hecho este sorprendente pedido? Había varios puntos en contra, veamos. Podía objetar que Yahweh no se complace en sacrificios humanos, al contrario, los condena. O podía objetar que si Yahweh le había prometido descendencia a través de su hijo propio, ¿cómo entonces podía pedirle que lo sacrificara, no es cierto? Sin embargo, Abraham no hizo ninguna objeción, porque había un pacto de sangre de por medio. Como ya mencionamos en las charlas anteriores, en la 39 y la 40, acerca de los pactos, ¿no es cierto? Un pacto de sangre es el más firme compromiso entre dos personas, y las dos personas intercambian sus bienes de manera completa y absoluta. El pacto de sangre obligaba a las partes a cumplir lo que se comprometían bajo pena de muerte si alguna de las partes incumplía. Y como en un pacto de sangre cada parte venía a ser dueña literal de todo lo que la contraparte poseía, Yahweh era dueño literal y de forma y de hecho, ¿no es cierto?, legalmente, por así decir, de Isaac y de todos los demás bienes de Abraham. El compromiso era que Abraham, obedecería en todo a Yahweh y que este sería su Elohim. De manera que cuando Yahweh pidió este sacrificio, a pesar de su dolor, Abraham se sabía deudor de obediencia a través del pacto solemne. Y jamás se le cruzó por la cabeza quebrantarlo, obviamente. Era imposible para cualquier patriarca de aquella época, con un carácter noble, ¿no es cierto?, y correcto, pensar siquiera en quebrantar un pacto humano, mucho menos uno hecho con el propio Creador. No importaba lo que le estuviera pidiendo, ¿no es cierto? Las personas hoy dicen cosas y no las cumplen, hablan livianamente y después solo se disculpan por no haber cumplido lo prometido, ¿cierto? Y creen que eso las libra de las consecuencias de faltar a su palabra. Sin embargo, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, esto es inaceptable a los ojos del Eterno y
porque como ya sabemos hemos sido hechos a su imagen y estamos siendo conformados a su semejanza. ¿Y qué tipo de semejanza tendremos de aquel cuya palabra es el pilar más firme del universo, cuando nuestra palabra es más inestable que una hoja en medio de una tempestad? ¿No es cierto? El Eterno no se complace con los que prometen cosas y no las cumplen, porque eso es radicalmente contrario a lo que Él mismo es. Entonces, cuando un hombre hace un voto a Yahweh o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no romperá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Dice Bamidbar, Números, en el capítulo 30. Lo que hay que entender es que desde que cargamos con su imagen y hemos entrado en pacto con él a través del nuevo pacto con su hijo, toda promesa que hagamos, por más liviana que nos parezca, ¿sí?, es un compromiso solemne de representar esa imagen de la forma de vida, porque somos la representación visible en la tierra de su persona, ¿sí? A través de nosotros el mundo lo ve a él. Por eso es tan terrible incumplir una promesa, porque como representantes del Eterno cargando su imagen, estamos diciendo que Él no es confiable, porque nosotros no lo somos, que somos sus representantes, ¿sí? Lo que se promete hay que cumplirlo. Mejor no prometer si no se sabe si se puede cumplir, porque nuestras palabras amarran y desamarran. La sombra del sacrificio de Yahshua, ¿no es cierto? La declaración de Yahweh refiriéndose a tu hijo, tu único, ¿sí?, deja claro que Yahweh reconocía solamente a Yitzhak como la simiente prometida. La historia muestra que Abraham se levantó temprano, preparó su asno y fue al lugar designado por Elohim. 3 días después, cuando Abraham ve el lugar desde lejos, él y Yitzhak dejan a sus siervos ordenándoles que esperen hasta que él y su hijo regresaran. Este es el momento de mayor emuná de Abraham, quien aquí está demostrando una confianza completa en su Elohim, porque dice, Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham no dijo y regresaré, habló en plural, él dijo regresaremos. Además continuó, Abraham cogió la leña para la oferta quemada y la puso sobre Yitzhak su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos siguieron juntos. Yitzhak habló a Abraham su padre y le dijo, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Tranquilizó a los sirvientes, tranquilizó a Yitzhak en cuanto a que en ningún momento, o sea, hasta último momento no le reveló lo que debía suceder. En todo tiempo vemos a un patriarca anciano, pero muy calmo y confiado. Realmente no lo vemos en ningún momento desesperado, angustiado ni nada. ¿Qué significaba todo esto? Un asno, la madera sobre la espalda de un hijo unigénito, un sacrificio que tiene que ser ofrecido sobre un monte en específico designado por Yahweh. Sin duda todo esto fue una sombra de lo que sería el sacrificio del cordero verdadero, ¿no es cierto? El sacrificio que no sería detenido como este. Cuando Yahweh proveería a su hijo unigénito, el cordero, entrando en Jerusalén, montado en un asno, que luego cargaría un poste de madera para el sacrificio definitivo, para entregar su vida sobre un monte previamente designado. Hola, Iti, buenas tardes. Disculpe, es que se me mueven las páginas. Yitzhak entonces había sido realmente completamente preparado para esta ocasión, ya que debe haber escuchado cientos de veces la historia de su concepción y nacimiento milagroso, hijo de una madre que ya había perdido toda esperanza de tener un hijo, porque Sara ya no tenía esperanza en la carne, y él había sido enseñado desde su niñez que le pertenecía a Elohim, que él era el hijo de la promesa. Todas esas cosas se las deben haber contado desde chiquitito, ¿no es cierto? En verdad, Yitzhak es la sombra perfecta de quién sería en verdad el hijo de la promesa, que es Yahshua, ¿no es cierto? Porque como está escrito, ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron a su descendencia. No dice y a sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mashiach. Una vez más comprendemos que la promesa fue hecha a Mashiach, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos mencionado, a través de un pacto realizado entre Yahweh y Abraham, cuyo representante fue el propio Mashiach.
O sea, Yahshua firmó el pacto en el que él mismo era la promesa y el receptor de la promesa, ¿no es cierto? Para a través de sí mismo generar muchas semillas. Aunque la promesa no llega a través de Abraham, no fue hecha ni a él ni a su descendencia como hijos de Abraham, aunque están contenidos en ella, mientras acepten la promesa, sino a Mashiach. La promesa, todas las cosas fueron hechas a Mashiach, ¿sí? Que estaba dentro de Abraham en ese momento. Yeshua es el descendiente de Abraham que recibiría todas las promesas. Dice a uno solo, explica bien clarito a quién fue hecha la promesa. Y vemos cómo le es confirmada cuando Abraham pasa la prueba de la caída. Y por tu sirviente todas las naciones de la tierra serán benditas porque tú obedeciste mi orden. ¿Sí? Esto está en Bereshit 22. Entonces nuevamente menciona la semilla porque lo que importaba era la semilla única que debían hacer en la planta que a partir de Abraham y Yitzhak estaba siendo producida. Es importante que veamos estas cosas porque aquí vemos la unión de las dos casas. Esta es la época en la que se están uniendo no dos grupos nacionales, ¿sí? Sino en que el Ruach está finalmente uniendo las partes que fueron dadas a cada una de ellas. Y a Judá quedó con la Torá y Efraín tomó las buenas nuevas, ¿no es cierto? Pero cada uno despreció la parte del otro, ¿sí? Sin embargo, mal que a muchos les pese, el autor escribió el libro completo, ¿sí? Que comienza en Bereshit y culmina en Hitgalut, y que habla de los mismos, Yahweh y Yeshua, ¿no es cierto? Pero los hombres han insistido en dividir las cosas al medio porque así fue escrito realmente que sucedería cuando las dos casas fueran divididas y no se unirían hasta que llegara la hora, y ahora es. La bendición no viene solo por Israel. A través de Israel llega la semilla. Después de la semilla todavía debe caer, ¿no es cierto?, para traer muchos frutos, los nacidos en Mashiach. Y solo entonces será bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se llama esa planta? Israel. Parece un chiste contradictorio, pero no lo es. Cuando hablamos de un árbol, en nuestro ejemplo, un olivo, ya desde la semilla inicial es un árbol de olivo. ¿Sí? A medida que va creciendo es un árbol de olivo. Si se le cortan algunas ramas, continúa siendo un árbol de olivo. Si se lo tala y se deja un tocón, la base, ¿no es cierto?, y el tocón reverdece y crece, continúa siendo un árbol de olivo, no va a salir un manzano de ahí, ¿sí? Si se toman ramas de otro olivo, un olivo salvaje, y se le injertan, continúa siendo un árbol de olivo. Y si se toman las desgajadas y se reinjertan, porque nuestro Elohim todo lo puede, nosotros no, pero él sí, continuará siendo un árbol de olivo. Siempre es el mismo árbol, siempre es Israel. Pero está errado detenerse en cualquiera de sus partes durante el crecimiento para decir que es el árbol consumado. Una rama no es el árbol, una semilla no es el árbol. ¿Tá? Es como detenerse a la mitad de una escalera y conversarse de que ya llegamos arriba. Debemos esperar la plenitud de su crecimiento para decir este es el árbol completo. Y esa plenitud se manifestará solamente con el cumplimiento final de la promesa, la multiplicación de la semilla, hasta cubrir cielo, tierra y mar, o sea, estrellas, polvo y arena. Y no es un error de escritura decir la semilla de la semilla, se trata exactamente de eso, ¿no es cierto? Hasta la actualidad, el judaísmo como religión nunca ha sido bendición para los goyim, las naciones a las cuales desprecian. Y el cristianismo ha sido el que llevó el mensaje, aunque incompleto, ¿no es cierto? Y bastante distorcido en muchos casos, a todas partes, siendo una cierta bendición para todas las naciones. O sea, la bendición prometida no es la salvación garantizada, ¿sí? No se garantiza absolutamente nada, sino la proposición para entrar en el nuevo pacto, ¿no? Eso es lo que han llevado a todas partes, que es la buena nueva. Que la acepten o no es otro asunto, ¿no es cierto? Ahí va la elección de cada uno. Si esto realmente no es la mejor de las bendiciones para toda la persona de la tierra, el tener la posibilidad de ser salvos, de eludir a la muerte, ¿no es cierto? Y volver a entrar en comunión con su Creador, no sé qué más pueden pedir. Algunos fariseos del mundo van a pedir tierras, tronos, dinero y cosas, ¿no es cierto? Pero bueno. La hora está llegando del cumplimiento total de toda esta promesa, ¿no es cierto? La restauración de todas las cosas prometidas, incluyendo reino y sacerdocio. Y esto no es para todas las naciones, esto sí será para un grupo especial,
quienes serán justamente los que van a gobernar a las naciones durante el milenio. Este es un tema para otro pod, ¿no es cierto? Porque no todos serán reyes y sacerdotes como muchos piensan en realidad. Pero esto lo vamos a ir viendo porque, como ya les he dicho varias veces, hay muchos grupos dentro de las escrituras y los vamos a ir descubriendo, desarrollando y comprendiendo cómo es que cada uno de ellos mismos se conforma. Entonces, además de ser el firmante de la promesa como representante de Abraham, Mashiach es el cumplimiento de la misma promesa. Sorprendentemente, sabemos que él es tanto el cordero como el sumo sacerdote. Así se nos es descrito en Jicalud, ¿no es cierto? O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Y queda más que clara entonces la figura. Entonces, si las promesas hechas a Abraham no fueron a sus descendientes, en plural, de forma directa, ¿sí? Sino indirectamente sí les llega a todos los que creen, ¿no es cierto? Sino que fueron hechas a su descendiente como uno único. Debemos entender que el ser bendición a todas las naciones no pasa por Abraham, sino por Yeshua, ¿sí? Entonces, los judíos hoy andan diciendo que ellos son la bendición a las naciones y no lo son, porque ellos no están aceptando a Mashiach como el verdadero Mashiach, ¿no es cierto? No aceptan a Yeshua. Entonces, de esa manera están descalificados para llenar esa parte, ¿no es cierto? Y los judíos no son la luz de las naciones, ¿sí? Todos las semillas de la semilla es que son esa luz a las naciones, esa bendición. Entonces, no es Abraham quien será bendición, ni sus descendientes de forma directa, sino todos los descendientes del descendiente, las semillas de la semilla, aquellos que acepten a Yeshua como el cumplimiento cabal de la promesa y de esa manera entren en su nuevo pacto. El resto, los descendientes físicos de todas las épocas, serán descendientes reales siempre que hayan aceptado entrar en el nuevo pacto por la fe, ¿no es cierto? Por la emuná, porque siempre creyeron que su Redentor los redimiría y no por sus propias obras y justicias, exactamente como Abraham creyó, ¿sí? Él también creyó que sería redimido y sin embargo no tenía ni la más pálida idea de quién era Yeshua, no tenía noticias de toda esa cosa porque todo eso estaba para un futuro total. Por eso Shaul podía asegurar que se puede ser descendiente de Abraham sin haber sido circuncidado. Yitzhak fue la manera de Yahweh de mostrar a Abraham y a nosotros también cómo él cumpliría la promesa. Él enviaría a su hijo unigénito y permitiría que fuera sacrificado para pagar el pacto quebrantado, ¿no es cierto? A fin de salvar a todos, restablecer reino y sacerdocio, perdonar los pecados y abrir el nuevo camino de retorno al Padre, a fin de que ahora sí dar semilla abundante, ¿no es cierto? Era hasta ese momento es una única semilla, pero entonces el grano de trigo cayó por tierra y dio mucho fruto. El fruto no son los que aceptan parte, son los que comprenden por la gracia del Ruach el total, ¿sí? O sea que el que toma un pedacito o el que toma el otro pedacito no tienen la completitud de las cosas. Por lo tanto, Yitzhak voluntariamente se sometió a la voluntad de su padre, ¿no es cierto? Él no reclamó en ningún momento, tanto como al mandamiento del Todopoderoso, ¿no? Al mismo tiempo, porque el que estaba dando la orden era el propio Yahweh, como sombra de la obediencia más que perfecta de Yeshua en el futuro, ¿no es cierto? Ni Yitzhak ni Yeshua cometieron algún pecado que los hiciera castigables, por así decirlo, ¿no es cierto? Eran realmente el Cordero perfecto. Siendo hijos de la promesa, al contrario, eran puros y considerados como víctimas inocentes, justamente, por lo tanto, pasibles de ser sacrificios agradables como corderos. La víctima debe ser completamente inocente y completamente pura. Por supuesto, insisto, uno era la sombra y el otro el cumplimiento real y concreto de la promesa. Las puertas de tus enemigos. Hay un curioso agregado a las promesas que nuevamente son repetidas, de descendiente, multiplicidad y tierra, ¿verdad? Pero ahora, esta vez es agregado un detalle. En Bereshit 22, del 15 al 18 dice: el mensajero de Yahweh llamó del cielo a Abraham por segunda vez y le dijo: juro por mí mismo, declara Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tu simiente tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y tu simiente se apoderará de las puertas de tus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu simiente, porque tú has obedecido mi mandato.
Una vez más, el original menciona tu simiente, como corregí yo acá, lo traduzco porque las traducciones colocan tus descendientes y está equivocado, ¿no es cierto? De esta manera se pierde el significado, aunque no es del todo incorrecto porque los incluye en cierta medida, ¿no es cierto? Como ya lo sabemos, estaban dentro de Abraham. Lo cierto es que la palabra simiente es singular y tampoco es un sustantivo colectivo, ¿no es cierto? Es decir, no se trata de una palabra que implica un conjunto de cosas como podría ser, por ejemplo, manada o linaje, ¿sí? Ciertamente se refiere a la descendencia porque ese es el fruto de la semilla humana, y aún así el juego de palabras es tan claro que Shaul pudo verlo y hacerlo notar, ¿no es cierto? Si nosotros decimos a tus descendientes, no tiene ningún sentido lo que Shaul explica en Galutia, ¿sí? Entonces, ¿ven la importancia de que vayamos a los originales en vez de leer las traducciones, por muy bien intencionadas que puedan ser? Porque retuercen las cosas y nos hacen perder el contenido más que profundo. Hola Jorge, buenas tardes. Entonces, ahora bien, ¿de qué se trata esa posesión de las puertas de los enemigos? Para comenzar, la palabra aquí traducida como apoderarse, ¿sí? En otras versiones aparece como poseer, conquistar o adueñarse, depende. Es yarash o yaresh, ¿sí? Que es una raíz primaria que significa ocupar, desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar de ellos. Por implicación, capturar, robar, heredar, expulsar, adueñarse, apoderarse, conquistar, o sea, más o menos se comprende el sentido, ¿no es cierto? O sea, se trata de una conquista con despojo de los vencidos, ¿sí? Básicamente. Y en este caso muy específico, una reconquista. Esta promesa fue confirmada posteriormente de forma profética por los parientes de Rivka, de Rebeca. Y bendijeron a Rivka y le dijeron: oh hermana, que te multipliques por millares de miríadas, que tu linaje se apodere de la puerta de tus enemigos. No es maravillosa la palabra, ¿no es cierto? Porque por boca de 2 o 3 testigos se cumplen todas las cosas. Entonces, en la época de los patriarcas tenemos el nacimiento de las primeras ciudades-estado, que en el comienzo eran simplemente una serie de casas construidas de la misma forma que todas, ¿no es cierto? Pero en la cima normalmente de algún monte elevado, porque de esa manera tenían un control de sus alrededores, y rodeadas por murallas, ¿sí? Las murallas realmente fueron el punto distintivo de las ciudades. Todas ellas poseían por lo menos una entrada, obviamente, ¿no es cierto? Generalmente había más, sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, Yarushalayim tenía 8 puertas. Dado que estas puertas eran las que permitían la entrada y salida a las ciudades, podemos entender que poseer las puertas del enemigo implica tener el derecho de decidir quién, cómo, cuándo y dónde entra y sale, ¿no es cierto? Y para alguien poseer las puertas de su enemigo, ciertamente ha debido vencerlo primero, porque son las puertas del enemigo, ¿no es cierto? ¿Esto ha sido cumplido ya? Por supuesto, cuando Mashiach venció en el madero. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero, nos dice Kolashvin capítulo 2. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol, asegura Mashiach en Hitgalut capítulo 1. Pero yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella, dice Matías en el capítulo 16. Entonces veamos, en su muerte, Mashiach venció sobre el enemigo y al vencerlo lo despojó. Por eso es el dueño legítimo de las llaves de la muerte y del Sheol, donde duermen las almas a espera de juicio, ¿verdad? Así que, habiendo vencido, nuestro Adón ahora está construyendo su casa de piedras vivas y ha cumplido esta parte de la promesa. Ha conquistado las puertas del enemigo para que la muerte no tenga poder sobre los suyos. El enemigo es la muerte, ¿sí? Esa es la cosa que ha venido reteniendo a toda la humanidad y eliminándola, por así decirlo. Las puertas del Sheol ya no pueden retener a los nacidos de nuevo Mashiach por el nuevo pacto. Ellas solo tienen poder para los que no lo aceptan, obviamente. Esta es la blasfemia contra el Ruach, el único pecado que no puede ser perdonado porque es el rechazo mismo del perdón de los pecados. El único pecado que no tiene solución es el pecado de rechazar la solución del pecado.
es una cosa bastante lógica, ¿sí? Entonces ese es el único pecado que no tiene perdón. Esto es algo bastante más relevante que simplemente vencer en batallas, ¿no es cierto? Esto de que ganar las puertas del enemigo, ¿no es cierto? No es solamente vencer en las batallas a nuestros enemigos, no se trata de eso, a pesar de que podemos hacerle un simbolismo en cuanto a los demonios y las demás cosas, no se trata específicamente de ese tipo de batalla. Este fue por siglos el pensamiento de los israelitas acerca de la interpretación de poseer las puertas de los enemigos y continúa haciéndolo aún hoy, ¿sí? Porque en aquella época era dentro de todo comprensible, hoy no. Pero eran épocas en las que estaban en la sombra, no se sabían todas estas cosas y además eran épocas de grandes luchas y conquistas. Era normal, digamos, en el modo de vida. Pero hoy, para nosotros, la luz ya se manifestó y ha destruido el poder de las tinieblas. No podemos insistir en un cumplimiento simplista de las cosas, ni podemos continuar mirando solo la explicación material, ¿no es cierto?, de las cosas. Tenemos que ver su símbolo y su aplicación espiritual también, porque al final sabemos que son sombras, entonces necesitamos buscar qué lo que las estaba proyectando, ¿no es cierto? La victoria de Mashiach sobre el enemigo, venciendo sus puertas para nosotros, es muy superior a cualquier batalla terrenal que pueda ser vencida, ¿sí? Aun si se tratara de una acerca de la tierra de Israel. No despreciamos a la tierra de Israel en este sentido, no tiene nada que ver. Sí, ya hemos dicho que es Kadosh y es completamente respetable en ese sentido. Sin embargo, es bueno que la gente comprenda que Yahweh no tiene en mente simplemente vencer una batalla, ¿sí? Él va a vencer la guerra completa, esa es su idea. Entonces, él no va solo por la tierra prometida, sino por toda la creación. Y las cosas volverán todas a sus manos. Cuando todo sea consumado, el Hijo le entregará nuevamente toda la autoridad que recibió de sus manos, para hacerlas todas nuevas, habiendo encerrado este capítulo, por así decir, definitivamente, eliminando hasta la memoria de todo dolor. La batalla no comenzó en el Sinaí, sino en el Edén, ¿sí? Lo que se perdió es mucho más que la tierra prometida, es toda la tierra. Y es toda la tierra la que será recuperada, porque de ninguna manera Hasatán prevalecerá por más tiempo. Por eso Efraín fue enviado a pisar por toda la tierra para convertirse en bendición completa, para llevar toda promesa donde pisen la planta de sus pies. Por lo tanto, el establecimiento del reino es mucho más que una simple nación, a pesar de que será restaurada porque en ella estará el centro del reino. Lo que quiero que comprendan es que no hablamos de un reino humano, sino de uno espiritual, porque y aunque su manifestación será realmente ejecutada a través de vasos de barro, porque eso es real, ciertamente el cumplimiento espiritual es el más importante. Nosotros ya tenemos que estar mirando esas cosas por encima de lo físico. No podemos concentrarnos solamente en el cumplimiento material e insistir como los apóstoles hasta después de la resurrección. Todavía seguían preguntando, ¿restaurarás entonces el reino de Israel? Nosotros debemos avanzar realmente hasta el paso siguiente de comprensión. No es el reino de Israel el que será restaurado, sino el reino de los cielos a través del reino de Israel, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero por eso es mucho más que decir que la unión de las dos casas es la restauración del pueblo de Israel. La verdadera unión de las dos casas es la bendición a toda la tierra, ya consumada, ya completada, el jaque mate perfecto de una partida magistral. No será exaltada una nación de hombres como muchos judíos creen, ¿sí? Lo que será instaurado es el reino de los cielos, que es mucho más que un simple gobierno humano. Será en verdad el regreso de la teocracia, cuando volveremos a ver el reino a tener el gobierno de Yahweh a través de su ungido en la tierra. Vamos a ver un poco las implicaciones espirituales que tienen todas estas cosas. Con frecuencia, cuando hemos disfrutado mucho a Mashiach, Él no nos pide que hagamos algo por Él, ¿no es cierto?, sino que le ofrezcamos lo que Él nos ha dado. En esa ocasión Mashiach podría decir, has recibido un don de mí, lo que sea que nos haya dado, ahora te pido que lo devuelvas. Siempre esperamos que después de pasar un buen rato con Mashiach, Él nos pide que hagamos algo por Él, ¿no es cierto?, que trabajemos, que hagamos algo, ¿no es cierto? Normalmente no imaginamos que Él pueda pedirnos que le devolvamos lo que nos ha dado. Mientras Abraham disfrutaba de una comunión íntima con Elohim, no se le pidió que trabajara para Él. Elohim le hizo la mayor exigencia, devolverle lo que Él le había dado.
Desde el principio Elohim jamás aceptó nada de lo que tenía Abraham, ¿no es cierto? Él no se preocupó por Lot, rechazó a Eliezer, le pidió que echara a Ismael, ¿no es cierto? Ahora, después de que Eliezer, Lot e Ismael habían sido rechazados, Abraham adquirió a Isaac, la simiente que Elohim le había prometido, y estaba en paz, realmente. Todo lo relacionado con Isaac provenía de Elohim. Nunca más Elohim rechazó lo que Abraham tenía, porque venía de él, ¿no es cierto? Pero de repente él habló y fue como si dijera, nunca rechazaré a Isaac, ¿sí? Porque él nació de mí, pero ahora me lo debes devolver. Abraham fue admirable realmente. En su lugar muchos de nosotros nos negaríamos a entregar al hijo amado, ¿no es cierto? Muchos razonarían cosas como, por ejemplo, no, eso no puede venir de Yahweh. Lógicamente él puede pedirme que desista de Eliezer y hasta puede pedirme que entregue a Ismael, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podría Elohim desear que yo le devuelva a Yitzhak? Él prometió darme descendencia, su promesa fue confirmada y se cumplió. ¿Por qué va a despreciar ahora todo lo que él me ha hecho? No, esto debe provenir del enemigo, de Hasatán. Yahweh no hace las cosas sin propósitos y así nos justificamos a nosotros mismos para no obedecer. Elohim realmente hace las cosas con un propósito e indudablemente tenía un propósito al pedir a Abraham que le entregara a Yitzhak. Muchos creyentes jamás han aprendido la lección de devolver a Elohim lo que él les ha dado. ¿Han recibido algún don? Vean bien, no hablamos acá de dones naturales, ¿sí? Entiendan esto. De lo que debemos prescindir claramente es de esos dones naturales tienen que ser descartados, ¿no es cierto? Los Eliezer, los Lot, los Ismael tienen que ser descartados. Pero acá no estamos hablando de las cosas de la carne y del alma. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando del don que Elohim mismo nos ha dado. De una cosa que sabemos muy bien que proviene del mismo. Del Mashiach que tenemos en nuestro interior. De la obra que nos haya dado. Puede ser un don, un ministerio, puede ser muchas cosas, ¿sí? No se aferren a él, porque tarde o temprano Yahweh vendrá y les dirá, devuélveme el don que te di, ¿sí? Si él les ha dado en algún momento alguna obra exitosa, algo que está realmente funcionando, en algún momento él dirá, esta obra es el Yitzhak que te he dado, ahora quiero que me la devuelvas. No obstante, muchos obreros creyentes no quieren soltar la obra de que Elohim les dio, pero al aferrarse a ella desesperadamente acaban por matarla ellos mismos, ¿sí? Porque están desobedeciendo y no se hacen aceptables como Abraham lo fue en su momento. Sin embargo, todo lo que Elohim nos ha dado, aún lo que se ha forjado en nosotros y por medio de nosotros, debe ser ofrecido a Él en sacrificio. Los dones, el poder, la obra, el éxito que Él nos da, lo que sea que Él nos ha dado, cuando Él lo pida, deben ser ofrecidos a Él. Esta es una verdadera prueba. Dentro de todo, a Abraham le resultó no demasiado difícil abandonar a Lot, Eliezer y Ismael, ¿no es cierto? Sin embargo, resultó mucho más difícil ofrecer a su hijo único, ¿no es cierto? Su amado. Ciertamente esa es una prueba mucho más fuerte para todos nosotros. Un día, después de que hayamos tenido un buen disfrute de Mashiach, ¿no es cierto? Él nos va a pedir que le regresemos ese don, la obra, el éxito, lo que sea que Él nos haya dado. Cuando Elohim pidió a Abraham que ofreciera a Yitzhak, le dijo que fuese a la tierra de Moriah y lo ofreciera allí sobre uno de los montes, ¿no es cierto? La tierra de Moriah se encontraba a una distancia de unos 3 días de Beersheba. El monte sobre el cual Yitzhak fue ofrecido se llamó más tarde Moriah, ¿sí? Y llegó a ser el monte Sión, el lugar donde se construyó el templo. Entonces Shlomo comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se le había aparecido a su padre David, en el lugar que David había asignado en la era de Ornán el Jebusita. Esto está en 2 Crónicas capítulo 3. Elohim no es complicado, él nunca es problemático y siempre hace las cosas con sentido, con un sentido completo, que nosotros normalmente nos perdemos. El monte Moriah llegaría a ser el centro de la buena tierra y los descendientes de Abraham tendrían que ir a ese monte 3 veces al año para ofrecer holocausto a Elohim, según dice en Devarim 16, Tehilim 132. Por consiguiente, vemos que el capítulo 22 de Bereshit es una semilla más de una cosa que está naciendo aquí. No podemos ni debemos ofrecer a Elohim el holocausto que Él desea en el lugar que a nosotros se nos antoje. Si debemos dejar nuestro lugar e ir al lugar que Elohim elija. Ismael, el arquero, fue al sur, fue hacia Mitzrayim, ¿no es cierto? Se casó con una egipcia.
Pero Yitzhak, el holocausto, era otro tipo de persona. Él no descendió a Misraim, sino que subió a Moriah. Moriah está al norte de Beersheba, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro de dos clases de personas, un arquero y un holocausto. ¿Cuál seremos nosotros? ¿Sabían ustedes que nuestro destino es ser un holocausto? Nosotros debemos ser ofrecidos porque debemos ofrecer al Mashiach que se forma en nuestro interior. Ser un holocausto consiste en ser aniquilado y quemado, completamente consumido. El crecimiento, la vida y la invocación del nombre del Olam en Beersheba sirven para producir un holocausto, a fin de que seamos consumidos en el altar del monte Moriah, ¿sí? El agua de Beersheba conduce al fuego del monte Moriah. El agua de Beersheba es el agua de la vida, ¿verdad? Cuanto más bebemos del agua del pozo de Beersheba, más crecemos. Cuanto más crecemos, más preparados estaremos para el fuego del monte Moriah. Debemos llegar a crecer tanto para ofrecer eso en el monte. Por esta razón, la restauración de Mashiach no es un movimiento de masas, es un camino estrecho, ¿sí? Durante los días de Bereshit 22, Yitzhak era la única persona que vivía y caminaba en ese camino estrecho. No esperemos que muchos tomen el camino de la novia, de la congregación de los creyentes. Muchos hasta están contentos siendo arqueros, ¿sí? Muchos creyentes inclusive son felices siendo arqueros. Vivir en Beersheba e invocar el nombre de Mashiach puede parecer aburrido a muchas personas. Finalmente, después de disfrutar un buen rato con Mashiach, de verlo crecer, ¿no es cierto? Como Abraham había visto crecer a su hijo, ¿no es cierto? Yahweh nos pedirá que le ofrezcamos a nuestro Yitzhak. Él no nos permitirá ofrecer a Yitzhak en Beersheba, de ninguna manera. Vamos a tener que viajar una larga distancia y subir al monte Moriah. Vamos a tener que pagar el precio y subir el monte. La vida apropiada de la congregación de creyentes no produce arqueros, produce holocaustos. Y los holocaustos se entregan después de haber pagado el precio y subido el monte. Todos tenemos que convertirnos en un holocausto. Ese es el camino estrecho, pero es el camino verdadero. El viaje de Beersheba al monte Moriah es largo, causa sufrimientos, pero trae bendiciones, ¿no es cierto? Hay alguno que espere llegar a ser un fuerte arquero. Si ese es el caso, un día Mashiach le dirá: yo no quiero un Ismael, no quiero un arquero, yo quiero un Yitzhak, yo quiero un holocausto. No intenten hacer nada para mí, ¿está? Yo puedo hacer lo que yo quiera, no necesito de ayuda, no necesito de nada, solo deseo que se conviertan a sí mismos en holocaustos. La vida en Beersheba solo produce un holocausto. Cuanto más permanecemos en la vida de congregación de creyentes, más nos llevará de Beersheba a Moriah, ¿no es cierto? Del agua que hace crecer, el agua de la vida, a el fuego que consume. Estamos creciendo. Demos gracias a Elohim por eso, gloria a Él. Sin embargo, nuestro crecimiento es una preparación para que seamos consumidos. Y un día todos debemos pasar por el proceso de ser consumidos en el holocausto. En hebreo, el holocausto significa una ofrenda que asciende, es una ofrenda de ascensión. Después de quemarse el holocausto, su agradable olor asciende, ¿no es cierto?, a Elohim y le da satisfacción. Eso dice en muchos lugares en las Escrituras, ¿sí? Como holocausto no debemos extendernos, sino ascender a Elohim al ser consumidos. Y dijo: toma a tu hijo único, a Yitzhak, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. La palabra traducida como ofrecer aquí es alá, que significa ascender, subir, ¿sí? Elohim no le dijo: degüéllalo, ¿no es cierto? Que es en cierta forma la forma de ofrecer el holocausto, ¿no es cierto? Sino que lo subiera al monte en ofrenda de ascensión, ¿sí? Asciéndelo, le dijo. Esa fue la orden que le dio. Corbán olá. La palabra traducida como holocausto es justamente olá, ¿sí? Una ofrenda de ascensión. De eso aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hasta el cielo y también eleva al mismo tiempo al que lo sacrifica. Eleva a las dos partes, al sacrificio y al sacerdote. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, ¿no es cierto?, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, justamente. Viene de la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca,
¿no es cierto? De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Elohim y presentarse delante de él. No hay manera de poder acercarnos a Yahweh sin sacrificios. El sacrificio es necesario para que podamos acercarnos a él y estar en su presencia, como está escrito. Y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. En varios lugares de Shemot, en Éxodo. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, dice también en Devarim. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil, cualquiera, ¿sí? Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, que es el plural de korban, ¿no es cierto? Y sirven para acercarse a Elohim. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita, o sea, del lugar donde Yahweh ha decidido depositar su nombre, ¿no es cierto? Después de ser ofrecido, Yitzhak fue devuelto en resurrección, ¿no? Para cumplir el propósito eterno de Elohim. Por supuesto, Yitzhak era un tipo, ya lo sabemos. Después de haber sido devuelto en resurrección, era otra persona, ya no era el mismo. Él dejó de ser el Yitzhak natural y ahora era el Yitzhak resucitado. Esto es bastante alentador. Después de ofrecer a Elohim lo que nosotros recibimos de él nos lo va a devolver en resurrección. Cada don, cada bendición espiritual, cada obra, cada éxito que recibamos de él, no hablamos, una vez más, no hablamos de las cosas naturales, debe pasar por la prueba de la muerte, ¿sí? Y así regresará a nosotros en resurrección. Yahshua HaMashiach dijo: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Supongamos que Elohim nos da un don natural específico. Esto es como un grano de trigo, ¿sí? Si conservamos ese don natural y no lo ofrecemos jamás a Elohim, el grano no dejará de ser un grano. No tendrá vida, no habrá crecido, habrá sido un talento enterrado, ¿sí? Pero si se lo devolvemos a Yahweh, después de que haya pasado por la muerte, porque toda semilla pasa por la muerte, es enterrada para poder crecer, él no será devuelto en resurrección y se convertirá en una gran bendición. No depende de lo que podamos ni de lo que deseemos hacer para Elohim, ¿tá? No depende de eso, es completamente del alma. Todo depende de nuestro crecimiento para ser nosotros ofrecidos a Elohim como ofrenda y luego ser levantados de los muertos para ser un don resucitado. De manera que lo primero es el crecimiento de Mashiach en nuestro interior para que podamos ofrecerlo. ¿Sí? Y Mashiach no crece, si Yitzhak no crece y no llega a una edad donde debe ser ofrecido, no sirve, ¿sí? No se trata entonces de ser útiles para Elohim, sino de estar bajo su bendición. La bendición de Elohim siempre viene en resurrección. La bendición de Elohim convierte un grano en cientos de granos, ¿sí? Es la multiplicación, ¿sí? Nosotros le ofrecemos a Elohim un único grano y permitimos que él lo mate, no será devuelto en resurrección. Entonces veremos la multiplicación y una gran bendición, y eso será para todo el mundo. Ese es el camino de Elohim. Abraham obedeció por la fe. En el Berit Hadashah se nos dice que Abraham creyó en el Elohim de resurrección. Por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Yitzhak. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: mediante Yitzhak continuará tu descendencia. Él consideraba que Yahweh era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, volvió a recibirlos. En Ibrim, capítulo 11. No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Yitzhak sobre el altar. Ves que la fe actuaba conjuntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras, dice Jacob. Y es cierto, acá están las dos cosas unidas. No es solamente la fe de creer, sino que también porque creyó, ofreció el sacrificio. Lo presentó. Él tenía la fe que confiaba en que Elohim resucitaría este mismo Yitzhak que él estaba a punto de inmolar. Él había recibido la promesa firme y confirmada de que el pacto de Elohim sería establecido con Yitzhak y que él llegaría a ser una gran nación. ¿Sí? Si Abraham hubiera ofrecido a Yitzhak en el altar, inmolándole y prendiéndole fuego como ofrenda para Elohim, y Elohim no lo hubiera levantado de entre los muertos, entonces la palabra de Elohim habría sido vana, ¿sí?
Habría sido Yahweh quien estaría quebrantando el pacto de sangre, ¿sí? Y eso era algo sencillamente imposible. La fe de Abraham se basaba en la promesa que Elohim le había confirmado. Abraham dijo, si Elohim quiere a Isaac, yo lo inmolaré. Elohim lo resucitará para cumplir su promesa, porque él no va a dejar su promesa sin cumplir. Él estaba absolutamente seguro de que estaba el pacto de sangre en el medio, que jamás de los jamases Yahweh lo quebrantaría. Como está escrito, yo te he nombrado a ti para ser padre de muchas naciones delante de Elohim, en quien él creyó, que vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran, dice Romaní en el capítulo 4. Aquí vemos que Abraham creyó dos cosas con respecto a Elohim, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como existentes. El nacimiento de Yitzhak está relacionado con el hecho de que Elohim llama a las cosas que no son como existentes, y su regreso se relacionaba con el hecho de que Elohim da vida a los muertos. Por tener esa fe, él obedeció inmediatamente al mandato de Elohim. Si queremos comprender estas cosas, debemos vivir primero en Beersheba, porque solo la vida que allí se experimenta nos edifica y nos hace aptos para hacer el holocausto que satisface a Elohim y recibir la visión. El nombre Moriah significa la visión de Yah, ¿sí? Es decir, la visión de Yahweh, la visión de Mashiach. Esto tiene dos significados, que vemos a Mashiach y que Él nos ve a nosotros. En el monte Moriah, Abraham indudablemente vio a Elohim y Elohim lo vio a él. Profundamente estamos hablando, ¿no? Del mismo modo, sobre el monte Sión tenemos ahora una visión. Ahí no hay nubes, no estamos en tinieblas, estamos en la visión, estamos en su visión. La vida de la novia es una visión en la cual vemos a Elohim y Él nos ve a nosotros. Los traductores no saben con certeza cómo traducir el pasuk 14, ya que no están seguros si debía ser en el monte de Yahweh será visto o será provisto, ¿sí? Porque este verbo se puede traducir de ambas formas. Algunas versiones traducen, por ejemplo, y Abraham llamó a este lugar Yahweh Yireh. Por lo tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será visto. Otras versiones dicen, en el monte de Yahweh será provisto. Otras también dicen, en el monte de Yahweh verá. Es realmente un pasuk controvertido, de esos que son complicados de traducir, pero es fácil de entender según nuestra experiencia, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros debemos trascender las traducciones. La provisión de Elohim es siempre su visión, y la palabra, de hecho, puede ser traducida de las dos formas. Entonces, comprendamos que si en el original hebreo una misma palabra significa las dos, tenemos que unificar ambos significados en uno. Cuando participamos de la provisión de Elohim, tenemos una visión, ¿sí? Vemos a Elohim y Él nos ve a nosotros. Por estar en su provisión y tener su visión, entendemos todas las cosas, nada queda empañado, el velo es rasgado y no existe ninguna separación entre nosotros y Él. ¿Dónde está la provisión de Yahweh ahora? Está en la vida de la novia, está en el monte Sión. Él está edificando su casa. Todos podemos dar testimonio que cuando encontramos el lugar donde se edifica la novia, tenemos provisión de todo lo que necesitamos, somos alimentados y cuidados por el Padre. Y así como disfrutamos de la provisión, también tenemos una gran visión. Vemos a Yahweh y vemos la eternidad, vemos el fin de las cosas, que está ya al final del milenio, cuando la nueva Jerusalén desciende de los cielos. En la vida de congregación, todo es claro, todo es transparente, ¿no es cierto?, a los ojos de los y a los nuestros también, y nada está empañado. Las cosas de que fuera de la novia parecen confusas, ¿sí? Pero dentro de la novia son claras y no tienen confusión, no hay confusión en su interior. En el cristianismo no tuvimos esta experiencia, realmente lo único que vimos fueron muchas confusiones. Cuando estábamos allá, en el cristianismo nos encontrábamos como en un sótano oscuro, oscuro por todas partes, ¿no es cierto?, medio perdidos. En los movimientos mesiánicos actuales, lamentablemente encontramos la misma confusión, porque todavía no está la cosa unificada. Pero si estamos en la verdadera congregación de creyentes, que es guiada por el Ruach, ¿sí?, no por divisiones humanas, estamos en el monte Sión y tenemos la plena provisión y la visión completa. Vemos a Elohim y Él nos ve a nosotros. Y de esa manera tenemos comunión y sabemos hacia dónde tenemos que ir. Aquí todo queda absolutamente transparente. Yitzhak, ya sabemos, tipificaba a Mashiach, ¿no es cierto? Ya dijimos que Abraham respondió al llamado de Elohim al ir al monte Moriah para ofrecer a Yitzhak.
Eso es historia. Pero si vemos esto desde la perspectiva de la revelación de Elohim, veremos que lo que hizo Abraham con Yitzhak es un cuadro gráfico de lo que el padre haría en su momento, y hizo para nosotros el pasado con su hijo, ¿no es cierto?, el unigénito. Cuando Abraham viajó al monte Moría con Yitzhak, lo acompañaron 2 siervos jóvenes. Al tercer día, él se alejó de esos siervos y de ahí en adelante la historia cambia. Si ya no era la historia de 4 personas, sino la historia de Abraham y su hijo. Nada más, la historia del padre y el hijo. Abraham tomó la leña y la puso encima de Yitzhak, quien la cargó hasta encima del monte Moría. Y él salió cargando su madero hacia el lugar que se llama de la calavera, en hebreo Gólgota. Esto está en Yahanan en el capítulo 19. Yitzhak recorrió el mismo camino al monte Moriah que Yahshua HaMashiach recorrería más tarde para subir el Gólgota, ¿no es cierto? Antes de que Mashiach llevara el madero y subiera al Calvario o al Gólgota, Yitzhak cargó la leña para su propio holocausto y siguió el mismo camino, ya prefigurando estas cosas. Además, Yahshua fue en el madero, en el monte donde Yitzhak fue puesto en el altar, ¿no es cierto? Por consiguiente, vemos que Abraham tipificaba al padre y Yitzhak, con la madera sobre sí mismo, al hijo unigénito de Elohim en el madero. Yitzhak fue llevado como cordero al altar y Yahshua también. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Y eso ya capítulo 53. Examinemos unos detalles de Yitzhak como figura de Mashiach. Yitzhak era el único hijo de Abraham, ¿no es cierto? Esto tipifica a Mashiach como el hijo unigénito de Elohim. Yitzhak era el hijo amado de Abraham y Mashiach es el hijo amado del Padre, en el cual él se complacía, ¿no es cierto? Como dice Matillán en el capítulo 3. Yitzhak siguió la voluntad de su padre, la obedeció por completo y Mashiach fue obediente hasta la muerte, ¿no es cierto? El relato de este capítulo nos muestra que al ofrecer a Yitzhak, Abraham no consultó ni a su esposa Sara ni a su hijo. A Yitzhak no fue consultado acerca de estas cosas. Abraham tomó a su hijo, puso la madera, lo condujo al monte, lo ató y lo colocó sobre el altar, ¿sí? Él no le dio a Yitzhak la oportunidad de decir nada. No obstante, Yitzhak, a pesar de todo, no se rebeló, siguió la voluntad de su padre y fue obediente hasta la muerte, ¿no es cierto? Hasta casi la muerte, en su caso, obviamente. Del mismo modo, cuando Yahshua HaMashiach estaba a punto de morir, él dijo, no sea como yo quiero, sino como tú deseas, ¿sí? En Filipenses 2:8 vemos que Mashiach fue obediente hasta la muerte, como se dice. Observemos el cuadro nuevo. Yitzhak fue obediente hasta el altar. Él no solo siguió al padre al pie del monte, sino que también lo obedeció al llevar la madera y al ser atado y ofrecido. Él no ofreció resistencia. Aun cuando el padre lo puso sobre el altar, tomó el cuchillo y extendió la mano, porque hasta ese momento no fue parado por el ángel, él no se rebeló. Yitzhak no dijo nada, él fue obediente hasta la casi muerte. Si consideramos entonces todos estos aspectos de Yitzhak como figura de Mashiach descrita en el Tanaj, veremos que fueron soberanamente dispuestos porque correspondían evidentemente a la palabra más que clara del Berit Hadashah, ¿no es cierto? Entonces, a los ojos de Elohim, Yitzhak fue realmente inmolado. Cuando Abraham se disponía a bajar el cuchillo, el malaj del Adón que apareció en los cielos intervino y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Aquí el malaj del Adón en realidad es Elohim mismo, ¿no es cierto? Como se demuestra en el Pasuk 12, dice, y le dijo, no levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que respetas a Elohim, pues no me has negado a tu único hijo. Aquí ese me se refiere a Elohim mismo, no me has negado, dijo. Observemos que el malaj no le dijo le, sino me, aunque comenzó la frase refiriéndose a Elohim en tercera persona. Sé que respetas a Elohim, sé que lo respetas a él, ¿sí? ¿Se entiende? Recordemos el capítulo 34 donde hablamos del malaj de Yahweh y el nombre, ¿no es cierto? Abraham, que era el padre, inmoló al hijo, pero el malaj de Yahweh lo resucitó de los muertos, figurativamente en este caso, ¿no es cierto? Del mismo modo, en Hechos 2:24 revela que Elohim resucitó a Mashiach de entre los muertos. En Bereshit 22, Abraham profetizó que Elohim proveería el cordero para el holocausto, como ya vimos, ¿no es cierto? El cordero eterno fue designado por Elohim desde la eternidad.
sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Esto está en Kefalef, capítulo 1. En el 22 vemos que encontró después, enseguida, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿no es cierto? En las escrituras los cuernos representan el poder de lucha, ¿no es cierto? Mashiach tiene un poder combativo también, porque él también es el guerrero, ¿no es cierto? Pero este poder fue trabado en una zarza. La zarza representa a la humanidad. Nosotros somos la zarza y Mashiach, que era el cordero, quedó trabado por su naturaleza para ser ofrecido como nuestro sustituto, ¿no es cierto? Mashiach, como cordero de Elohim, estuvo dispuesto a dejar que sus cuernos quedaran atrapados en la humanidad y ofrecerse por ella, ¿no es cierto? La humanidad era la que debía haber sido realmente sacrificada en el madero, pero el Hijo de Elohim nos reemplazó. Él se dispuso y nos reemplazó. Alabado sea Mashiach, porque estuvo dispuesto a ser el cordero que puso sus cuernos para enredarse en la zarza de la humanidad, ¿no es cierto? El cordero de Yahweh, por habernos sustituido, llegó a ser grande e importante. En Gigalut, el título de Mashiach por excelencia es el de cordero, realmente. Ya no es solamente un animalito siendo sacrificado, por así decir, o el sacrificio nada más, sino que es su título, el cordero que fue inmolado. No es cualquier cosa, es un gran título. Cuando en Gigalut 5 el apóstol Yahanan vio el libro que nadie era digno de abrir, ¿no es cierto? Él lloró y uno de los ancianos dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Inmediatamente después de eso, Yahanan ve al cordero, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Entonces, en Bereshit 22 tenemos la semilla de este cordero. Esta semilla se va a desarrollar a lo largo de todo de todo el Tanaj, ¿no es cierto? Va a pasar a través de todas las escrituras, porque lo vamos a ver en Éxodo y más adelante. Él es el Pesach, ¿no es cierto? Lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Culmina allá en Yahanan y es cosechada en el libro de Gigalut, ¿no es cierto? Finalmente el trono de Elohim se va a convertir en el trono de Elohim y del Cordero, ¿sí? Y de ese trono procede el río de agua de vida con el árbol de vida que crece en él. Esto está en Gigalut en el capítulo 22. Todo eso demuestra que las escrituras no son un libro hecho por hombres. Esto es demasiado grande para que lo relacionemos nosotros, para que alguien pueda escribir estas cosas. De hecho, la mayoría no consigue visualizarlas por completo porque no se toman el trabajo de verlo por completo. Entonces ahí es que no comprenden la totalidad y terminan diciendo que es un libro que se contradice. Abraham fue bendecido por Elohim. Esta bendición no es la bendición de cosas materiales, ciertamente. Muchos creyentes tienen una impresión errónea porque consideran que conseguir un buen trabajo o bienes materiales significa que Yahweh nos ha bendecido. Todos nosotros pensamos así alguna vez. No digo que estas no sean bendiciones, pero sí digo que no son bendiciones de oro, sino de barro, ¿sí? En realidad son beneficios más que nada. Cuando Elohim bendijo a Abraham, no le dio grandes riquezas, no le dio un palacio para reemplazar su tienda, ni ninguna de las cosas que podían realmente impresionar a tanto, sino que lo bendijo con la multiplicación, la promesa de la multiplicación de su descendencia, ¿sí? Diciendo: yo pondré mi bendición sobre ti. Y haré que tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. No me interesan realmente las bendiciones materiales, me interesa la multiplicación. Primero quisiera ver crecer esta pequeña congregación de Kadoshim y verla multiplicarse en cientos y miles de congregaciones, ver cómo el Ruach hace crecer estas verdades y sacarnos del mar de confusión, ¿no es cierto? Que yo estoy segura que está levantando en muchos lugares congregaciones en varias partes del mundo, llevando la restauración realmente en orden y armonía a todos los corazones que están hambrientos de estas cosas. Esta es realmente la bendición que yo deseo ver. Si comprendemos estas cosas, vamos a ver que la bendición de Elohim no es
una buena casa, un automóvil, un diploma, un ascenso, la esposa, los hijos, nada de todas esas cosas. Esas cosas no son sino dones, son regalos, ¿sí? Son recursos que recibimos, ¿sí? Y que debemos presentar como ofrenda de ascensión, no nos olvidemos, porque lo único que nos debe interesar es ejecutar la obra del Padre. Él es nuestra primera y única cosa en la vida, ¿no es cierto? No puede haber otra cosa en su lugar. Esa obra es la edificación de la obra, de la novia, ¿sí? Porque esa es la decisión del Padre, porque es la multiplicación de los Kadoshim, que están en la restauración de Elohim, y la multiplicación de las congregaciones de creyentes, de manera que conforme se vaya levantando firmemente la novia. Y yo espero realmente algún día que nuestra multiplicación, como la bendición de Elohim para nosotros, sea parte de la nueva Jerusalén. Yo espero vernos allá. En ese entonces, todos los automóviles, las casas, todas las cosas que hoy nos preocupan habrán desaparecido y serán como paja, ¿sí? Todos nuestros problemas y deudas que tanto nos preocupan y nos distraen hoy, los problemas de salud, los problemas de económicos, los problemas de peleas con la familia, todos los problemas que podamos imaginar, ¿no es cierto? Habrán desaparecido por completo. La multiplicación, que es el fruto de la bendición de Elohim, será lo único que va a permanecer para siempre. El resto habrá desaparecido. Entonces, ¿dónde estamos depositando nuestro tesoro? ¿En el banco del mundo o en las arcas del cielo? Aquí en Bereshit 22 vemos un principio fundamental. Todo lo que Elohim nos da se multiplicará. Ese es el principio que él dice, que él nos dice, ¿sí? Elohim le dio a Abraham un solo Yitzhak, y le devolvió, Abraham se lo devolvió a Elohim, ¿no es cierto? Después ese Yitzhak se multiplicó en estrellas y en incontables granos de arena. Él ya tuvo 2 hijos, de todos los hijos quedó uno, ¿no es cierto? Ya vinieron 12, ya comenzó la multiplicación, ¿verdad? Si Abraham no hubiera ofrecido a Yitzhak ante Elohim, se habría quedado con un único Yitzhak, nada más, no habría tenido la multiplicación. Pero él devolvió Yitzhak a Elohim, ¿no es cierto? Y eso permitió que Yitzhak fuera multiplicado hasta ser la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? O sea, de todo esto salió justamente la semilla que permite la multiplicación verdadera. El don de Elohim se multiplica a nosotros cuando le ofrecemos lo que Él nos ha dado. La bendición que Elohim dio a Abraham desemboca finalmente en Mashiach como simiente única, ¿no es cierto?, en la cual todas las naciones serán bendecidas. Esto ya lo hemos visto. En Galutia, Shaul habrá de una sola simiente, que es Mashiach, ¿sí? Todos estamos incluidos en esa simiente única. ¿Acaso no estamos todos en Mashiach? Tenemos que estar. Conocemos el verdadero significado de la expresión estar en Mashiach. Esta expresión se usa frecuentemente en el Berit Hadashah, ¿no es cierto? En Mashiach fuimos justificados. En Mashiach somos santificados. En Mashiach tenemos la filiación. Todo lo que tiene que ver con nosotros hoy está en Mashiach, ¿sí? Porque nosotros demos gracias al Padre, estamos en Mashiach. Si hemos muerto y hemos sido resucitados en Mashiach, no solo somos nuevas criaturas, sino que somos sus semillas, ¿sí? Como semillas tenemos una única obligación: crecer y producir una planta que dé mucho fruto, según nuestra especie. ¿De qué especie somos? Somos de la especie Mashiach. Esta es la forma en que nosotros trabajamos para traer el reino de Yahweh a la tierra. En esa sola simiente, Mashiach, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que esto sea así, Mashiach necesita que sus simientes cumplan su parte, llevando al reino que está en medio de nosotros. El reino está en medio de nosotros, a toda la tierra. Si nosotros nos sentamos, si no nos movemos, seremos como semillas guardadas, pero que no han sido sembradas. Las semillas pueden vivir durante muchos años con la vida dormida en su interior y no pasa nada. Algunos son todavía la misma semilla que recibieron al nacer de nuevo. Otros han crecido un poco y pocos han dado algún fruto. Esa es la realidad que existe hoy. Necesitamos convertirnos en grandes árboles con mucho fruto, ¿sí? Llenos de frutos, para que todos los perdidos sean bendecidos. Y esto solo se logra en la unidad de la novia, que es el cuerpo de Mashiach, la vid verdadera. Separados de él, nada podemos hacer. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que necesiten. Hola María, buenas tardes. Bueno, si nadie tiene preguntas, damos por terminada la charla.
Ay, siempre demora tanto que yo siempre pienso que nadie, que no hay pregunta. Dice Paula y David, ¿cuántos montes de Sión hay? ¿Uno espiritual, terrenal o ambos? Yahshua reinará en el milenio en este monte. ¿Por qué uno espiritual y uno terrenal? El monte de Sión es un reino terrenal. No podemos separar lo espiritual de lo terrenal, ese es el asunto, ese es el problema. Hemos sido separados por causa de la caída, pero estas cosas serán unificadas. El Padre en el cielo no ve la separación de esas cosas, sí la ve, obviamente, por algo ha trabajado para reunirlas nuevamente, pero en sí no ve las cosas como separación. Nosotros lo vemos como separación porque siempre estuvimos separados, entonces no sabemos en realidad de forma cabal lo que es estar unidos de verdad, ¿no es cierto? Y todas esas cosas las vamos a experimentar después de su venida, cuando sean restauradas muchas cosas, y en sí exactamente los detalles no nos han sido por completo revelados acerca de todo lo que va a suceder en el milenio muy específicamente. El milenio todavía está siendo un misterio en ciertas medidas de lo que va a suceder de forma detallada, exactamente. Yahshua reinará en el milenio en este monte, yo creo que sí, porque realmente el monte Sión es el monte del gobierno de Yahweh. Yo creo que va a ser reivindicado y restauradas las cosas a partir de esa centralidad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo es un concepto que, como puedes ver, es completamente espiritual, ¿no es cierto? Porque la centralidad es el lugar donde Yahweh se comunica, donde el cielo toca la tierra, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces es las dos cosas unidas en el mismo lugar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Espero que estén todos disponiéndose para prepararse para entregar a los Yitzhak, los que no lo hayan hecho, porque esto es algo que nos toca a todos alguna vez en la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, esta entrega normalmente es acompañada por la resurrección de todas estas cosas, ¿no es cierto? Aunque a veces mucha gente ha confundido ciertas entregas pensando que eran cosas que debían entregar y le debían ser devueltas, y eran cosas de la carne realmente. Por eso es que debemos hacer completamente la separación de que lo que Él nos va a pedir son las cosas que Él mismo nos haya dado. Así que son cosas que provienen del Ruach, no son cosas de la carne o del alma. En ese sentido que tenemos que aprender bien a discernir estos ámbitos en nuestro interior para no ser confundidos por nosotros mismos. Bueno, si no tienen más preguntas, me alegra que todos hayan comprendido todo. Los espero a todos mañana para la otra serie. Continuamos con esa otra charla. Y nos vemos mañana, entonces a la misma hora. Shalom a todos, hermanos, y que el Padre continúe bendiciéndonos grandemente a todos.